¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Poesías y Poetas en la Radio. Mi nombre es Priscila Gómez, en controles mi compañera Verónica Sánchez. Hoy es viernes 6 de septiembre y como todos los viernes tenemos un día de promoción de lectura gracias a nuestros amigos de la Biblioteca de Boquete y también a los amigos de la librería El Lector, que nos regalan todos los viernes un certificado de regalo para los oyentes que reporten su sintonía. Al final, Nayua nos va a decir un numerito y eso va a ser el feliz ganador. Usted puede reportar sintonía al 6563-1437. 6563-1437 si es por WhatsApp, o también puede llamar al número de cabina el 775-0440, 775-0440. Verónica va a estar ansiosa por tomar su llamada y que usted pueda ser el feliz ganador de este certificado de regalo de nuestros amigos de Lector ubicados en Federal Mall, que nos ayudan a promover la lectura, porque pues la lectura pues complementa las vidas y así mismo lo cree nuestra invitada del día de hoy, que ya nos había acompañado anteriormente, Nayua Salem. ¿Cómo estás, Nayua? Bienvenida. Bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno, Nayua. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, un clásico. Vamos a hablar de Franz Kafka. Franz Kafka, y menciono primero al autor antes que a la obra, cuando usualmente yo demerito o anulo al autor de la obra. En este caso, resalto primero al autor, porque este autor es icónico, es fascinante. Se encarga no solamente de redefinir términos que ya existían, sino de crear su propia rama dentro del ambiente filosófico. El término kafkiano es un término aplicable a cualquier situación que genere una angustia o un vacío existencialista y que esté asociado a lo que nosotros pensamos que es parte de la absurdez del mundo. Este hombre creó un propio término con sus escritos para definir un sentimiento. Tiene su propio vocablo. Y en este caso hablaremos de todas sus obras. La que yo considero más resaltable, quizás es porque la que primero leí de él fue La Metamorfosis de Kafka. Creo que es una de las más conocidas también. Correcto, es de las más aclamadas, de las más conocidas. Y es que es una historia fascinante. Un resumen breve es que nuestros personajes, Gregor Samsa y su familia, es una dinámica bastante sencilla, no tiene tantos personajes, son únicamente resaltables 4 personajes: Gregor Samsa y todo lo que gira a su alrededor, su hermana Gret, su papá, su mamá, los cuales ni siquiera se les define un nombre en el libro, sino que se llaman por señor y señora Samsa. ¿Qué es lo fascinante de esta historia o qué hay dentro de ella que nos tiene aquí hablando de la misma? ¿Cuántos años después? Estamos casi más de 100 años, ¿no? Sí, correcto. 1913, si no me equivoco. Más o menos. Por ahí. Y casi a dos decenios del nacimiento de nuestro autor. Todavía estamos hablando de él, si no habrá sido interesante su obra. Gregor Samsa es un varón de edad media que se encarga de trabajar y mantener a su familia. Él trabaja incansablemente, lleva una rutina de vida bastante apretada, no diría que ajetreada, pero sí apretada. Es de estas personas que tienen todo milimetrado. Tengo 2 horas para dormir, tengo media hora para comer y tengo 12 horas para trabajar. Es un estimado. Son personas que ya tienen su vida tan ocupada que todo está predispuesto para seguir un esquema. Exacto, y que no pueden salir de esa rutina porque pues se desconfigura. Es correcto, no les permite las responsabilidades que llevan en su vida salirse de esa rutina, que por un tiempo creo que todos pasamos por eso, ¿cierto? Por la universidad, cuando somos universitarios creo que todos pasamos por un periodo parecido a este, pero este ya era el esquema de vida habitual de Gregor. Pero que era una persona ya adulta y entiendo pues que era responsable de mantener o aportar a sus padres y a su hermano. Correcto, él era el único responsable económicamente de toda la familia. Un día se levanta y se da cuenta de que se convierte en un escarabajo. Así de sencillo, un día se levantó y era un escarabajo. Se da cuenta porque le cuesta moverse, porque comienza a sentir que su cuerpo está como extraño, como que la textura de sus manos ha cambiado un poquito. Piensa, tiene que ser porque estoy tan cansado que estoy alucinando cosas, pero no estaba alucinando. En efecto, se había convertido en un escarabajo. Gregor Samsa intenta levantarse de la cama con mucho esfuerzo, se da cuenta de que no es algo factible, ese día no quiere ir a trabajar y por primera vez en su vida rehúsa a ir a trabajar.
o al menos es lo que termina aconteciendo, porque su primera idea es: me siento por alguna extraña razón asoñado, confundido, y no quiero levantarme, pero sé que tengo que levantarme. Creo que todos hemos pasado por eso. Sí, definitivo que sí. El cansancio llega a un punto de la vida en el que termina agobiándote, y esto es lo que le estaba pasando a Gregor, solo que nosotros no nos convertimos en escarabajo. Ahora, eso es parte también, es interesante, cuando yo leí la obra, al principio dije, el hombre se convierte en un escarabajo. Yo dije, bueno, esto será como un cómics, será como una cuestión de estas así, porque no conocía al autor. Y digo, tampoco era como que la lectura que me llamaba la atención a primera instancia, ¿no? Pero estaba en un club de lectura y muy recomendado la obra de Kafka, La Metamorfosis, todo lo demás. Y bueno, seguí leyendo, pero no muy convencida del tema. Pero bueno, es lo interesante lo que viene después, ¿no? O sea, la parte filosófica. Es correcto. Él intenta pararse, termina parándose. Llegan a llamar a la puerta cuando se dan cuenta de que los familiares, de que él no ha asistido a su trabajo, no se ha levantado como habitualmente, no ha desayunado y no ha salido. Comienzan a tocarle la puerta con insistencia y a despertarlo. Primero lo intenta llamar su madre, posteriormente su padre, de una forma un poquito más autoritaria y dominante. Gregor, ¿qué haces que no sales? Exacto, de repente un poco hasta preocupado, ¿no? Porque no era lo común. ¿Qué haces que no estás trabajando? Más bien yo diría que de una forma demandante. Cuando logra levantarse, se dan cuenta todos de que se convirtió en un escarabajo. Llega el jefe a casa a preguntar por Gregor, y Gregor era un escarabajo. Así que, como comprenderemos, no era una imagen tan prodigiosa para la empresa que lo contrataba. Así que, como era de esperarse, nuestro querido Gregor, siendo el único sustento de toda una familia, pierde su empleo y pierde la capacidad de poder trabajar. De generar. Correcto, ya no factura. No factura. Y entonces ahí viene el tema, porque él era el sustento económico de su hogar, su papá, su mamá y su hermana. Y aquí es cuando comienzan a relegarlo, digo yo que comienzan como a apartarlo. Decían por ahí que el muerto a los 3 días comienza a oler. Gregor no llevaba medio día cuando ya empezó a oler. Ya no hay aportes. ¿Qué vamos a hacer? Se convierte en una carga para la familia. Al principio su hermana intenta como ser gentil con él, pasarle comida todos los días, cerciorarse de que él coma. Se da cuenta de que sus gustos en comida están cambiando, intenta como incluso favorecer eso y hacer lo que ella cree que él va a comer. Lo que pasa es que siendo un escarabajo no estaba acostumbrado a la comida fresca. Claro. Y más que todo estaba, o pedía su cuerpo, lo que quería era comer desechos. Exacto. Correcto. Y la hermana le entra como un asco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ya también deja, o sea, asumo yo pues que ella también dentro de su confusión, también empieza como a rechazar también la situación. Eventualmente lo comienza a rechazar, pero al principio ya intenta como tenerlo lo mejor posible y comienza a cambiar el menú. En vez de comida fresca, deja que la comida se pudra y luego entonces se la da. Ella, de todas las maneras habidas y por haber, intentó como hacer que él se sintiera cómodo. Al final de nuestra historia, acontece que él intenta salir un día, ya después de días en esa situación. La familia lo primero que intenta no es buscar un trabajo, sino alquilar en casa para de alguna forma seguir manteniendo el estatus de vida al que estaban acostumbrados. Y cubrir pues los gastos básicos, ¿no? Es correcto. Entonces intentan subarrendar una de sus habitaciones a 3 inquilinos, alquilan. Y un día Gregor, cansado de la situación, se da cuenta de que son ya una hora considerable, no le habían traído de comer, como que se habían olvidado de él. Escucha cómo comen en la mesa, escucha cómo terminan de comer y no hay nada para él. No se acuerdan de que él está ahí, tampoco se le permitía salir de su cuarto. Y claro, con los inquilinos, mucho menos. Se enteran los inquilinos de que hay un hombre gigante que se convirtió en escarabajo viviendo en casa y naturalmente no van a querer estar ahí. Así que le tenían prohibido salir de la habitación. Ese día Gregor se cansa y dice, ya no puedo más. Así que intenta salir, los inquilinos lo ven, naturalmente salen corriendo y se forma toda una disputa en casa que, para no hacer la historia larga, termina con que el papá lo primero que encontró fueron unas manzanas y de la manera más autoritaria y déspota que encontró comenzó a lanzárselas. En medio de una disputa
todo se fue descontrolando. Gregor termina con una manzana incrustada en su lomo, que días después se pudre y es lo que lo lleva a la muerte. O sea, suena todo como tan trágico, y cuando yo la leía yo decía, pero es que esto como que yo tratando, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Siendo muy literal, me parece absurdo toda la historia, porque yo es que, o sea, esto es como que fantasía, pero ahí viene la parte por la cual Nayua está aquí, o sea, ¿qué significa ese escarabajo en nuestras vidas? A priori, lo que podemos ver es la normalización de la violencia. Es lo primero que yo capté dentro de la historia, la normalización de la violencia, que eso no es algo que escapa a nosotros y que escapa a nuestra sociedad, a nuestra vida diaria. Yo siento que la sociedad panameña y la sociedad latinoamericana en general, no entiendo por qué, suele como normalizar la violencia dentro de los hogares, y se narran experiencias que no son adecuadas de una forma jocosa, a manera de recuerdo, y son experiencias que todos compartimos. Sí. Es una cosa interesante y muy, diría que en parte triste, pero yo también lo normalizo, así que no es tan triste. Bueno, es un punto en el que es gracioso. Es un tema pues cultural, ¿no? Es correcto. La normalización de la violencia, como el papá coge la manzana y se la lanza, tan normal. Todos hemos tenido a mamá lanzándonos algo. Al que su mamá no le ha lanzado nada, no sé, no tuvo mamá, o no sé, que su mamá era terapeuta probablemente, pero aparte de esas dos opciones no veo otra opción. O no tenía mamá, o su mamá era de alguna rama de la salud mental. No me cabe otra explicación. Y estoy segura de que muchos compartimos el mismo pensar, y eso podría llegar a ser preocupante, pero bueno, normalización de la violencia. Y lo segundo que me llama mucho la atención es la normalización del trabajo que recaiga en una sola persona. Y esto tiene todo su explicación y su contexto. Esto sale de Marx, el mismo que redactó, o que ayudó a redactar, porque fueron dos, que ayudó a redactar el manifiesto comunista. Sale de ahí una teoría denominada la teoría marxista de la alineación, y es una teoría que supone que para el capitalismo, el proletariado o las personas que trabajan son parte del producto. No son personas como tal, sino que también son parte del producto, y se deben evaluar en base a estos criterios. Es como si tomáramos una persona, sí se hace, pero tomamos una persona y la evaluamos pura y netamente, no por su valor y su calidez como ser humano, ni por su desempeño, sino por los resultados que obtiene. Por su producción. Es correcto. O sea, deshumanizan totalmente al colaborador. Correcto, la deshumanización de la mano de obra humana. Y esto es lo primero que nos llama la atención del libro, cómo esta teoría resalta. Gregor es quien se encarga de trabajar, y una vez deja de ser productivo, sus resultados dejan de aparecer dentro de la familia, o dejan de ser tangibles para la familia económicamente, se convierte en una carga, y automáticamente la familia piensa en deshacerse de él de alguna manera. Primero comienzan a relegarlo, lo dejan a un lado, hasta que ocasionalmente podríamos decir incluso que su papá lo asesinó, porque lo que lo mató fue la manzana que se le pudrió. ¿Quién se la tiró? Su mismo padre. Entonces, lo primero que podemos observar es el resaltamiento o el surgimiento de una teoría marxista de la alineación. ¿Y por qué? ¿Por qué vemos una teoría marxista? Porque ahora vamos a hablar de nuestro autor. Nuestro autor tiene todo un universo. Ya mencionamos el término kafkiano, mismo que se atribuye a sus escritos, pero él nace en República Checa un 3 de julio de 1883, y viene de una familia de ascendencia judía, en un contexto europeo. Para la fecha eso no era muy positivo. Exacto. Teníamos precisamente el comunismo en surgimiento, como un movimiento de fuerza del proletariado o de la clase trabajadora, que quería abolir algunas situaciones que no le parecían justas. Teníamos también al nazismo surgiendo en todo su auge y apogeo, y de hecho a nuestro autor le toca vivir parte de ello. 2 de sus hermanas murieron en el Holocausto. Él es el mayor de 6 hermanos. 2 de sus hermanas murieron en el Holocausto, y una ya había muerto anteriormente en un campo de concentración. Su familia se desintegra, y en sus escritos él trata de relatar parte, o yo siento que vemos reflejado dentro de estos escritos, principalmente dentro de la Metamorfosis,
su esquema familiar. Él intenta estudiar química, falla, deserta a las 2 semanas, se matriculó, se presentó y desertó. Y posterior a ello intenta estudiar, hacer sus estudios en arte y filología, que arte, bueno, todos sabemos lo que es arte es de lo que carecemos o lo que poseemos, nunca lo terminaremos de saber, y la filología, que es un término al que quizás no estemos tan asociados, es el estudio de una cultura a través de sus obras literarias. Ay, qué interesante, filología. Correcto. Yo quisiera saber cómo es la cultura panameña a través de sus obras. Me iría a ver La Boina Roja, me iría a ver... La Cucarachita Mandinga, ajá, me iría con a ver... Ardientes Fulgores de Gloria. Correcto. Okay, interesante. Algún escrito de Rosemary Tapia, Okay. usualmente. Nos iríamos a ver eso para estudiar la conducta o el movimiento de la cultura panameña, cómo es nuestra sociedad. A través de las letras. A través de las obras que han sido destacadas dentro de nuestro ámbito. Él intenta estudiar eso, pero posteriormente deserta, no por gusto propio, sino porque su padre es una persona insistente, que esto lo vemos reflejado en su fábula, lo pone como su asesino en la fábula. Y esto es lo que probablemente considera Kafka que es su padre, una persona que de alguna manera asesinó sus sueños. Justamente esa era la frase que tenía en mente, asesinó sus sueños o su ideal. Hay una parte del libro también, Nayua, que no has mencionado y que me parece importante resaltar, que cuando Gregory se convierte pues en un escarabajo, que lo despiden de su trabajo, que no está generando, no está facturando, hay como una especie de reunión familiar y entonces el padre dice, yo tengo unos ahorros, yo tenía un cierto capital aquí, con eso podemos subsistir 1 año, 2 años. Y Gregory se molesta porque desde hace mucho quería dejar el trabajo donde estaba, porque no se sentía cómodo, porque quería hacer como cambios en su vida y sentía la responsabilidad de quedarse porque tenía que mantener a su familia con ese dinero. Entonces, ahora que dices, asesina sus sueños, quizás va por ahí, pues, o sea, tengo oportunidad, porque tú tienes un dinero ahorrado, de buscar otra cosa, de hacer cambios en mi vida, pero te quedas callado y entonces eso me obliga a seguir en esta rutina de la cual vemos que al final pues no era tan placentera nada. No, y de hecho se nos olvidó a ambas mencionar que Gregor estaba tan aferrado a su trabajo porque él creía que su familia tenía una deuda con su jefe. Él empezó a trabajar ahí porque su familia había adquirido una deuda con la persona que le ofreció empleo a manera de pago. O sea, él vivía trabajando con la presión constante de que no podía perder ese empleo porque era la única forma que tenía de pagar esa deuda y de mantener. O sea, era un chantaje sentimental por todos lados. Es correcto. Qué horror. Correcto, por todas partes. Él estaba pensando, él vivía en un contexto en el que su familia no tenía una buena posición económica a sus ojos, no tenía una buena posición económica, necesitaba alimentarse diariamente, o sea, necesitaba sustento y por ende él necesitaba trabajar y necesitaba encima subsanar una deuda que ya tenían. Un compromiso que existía. Que tampoco era que un compromiso que había adquirido él, sino como que, o sea, te tocó y te tocó. Y esto es algo que también vemos dentro de nuestras sociedades, es el típico, la familia se esfuerza para que tú estudies, pero el día que estás graduado... Tienes que devolver ese favor. Yo no sé, papá, mamá, muchos padres se desprenden, se deslindan y dicen, no, bueno, yo ya en esta casa se hizo todo el esfuerzo habido y por haber, sacrificamos los estudios de tu hermanito, etcétera, etcétera. Es tu momento de retribuir. Me llama mucho la atención que esto no es tan común, pero tampoco es tan ajeno a nosotros, y estoy segura de que todos en algún momento de la vida hemos conocido una persona que vive precisamente lo que Gregor vive. Y justamente miren ello que la semana pasada en este mismo espacio estuvimos hablando con el licenciado Mastino, que es financista, sobre la manera como las familias se deben organizar económicamente, y que él mencionaba que una de las mayores causas de divorcio es que los problemas financieros, pues. Entonces, esos problemas financieros a veces no es solamente en la pareja, sino también se le trasladan a los hijos, porque los hijos adquieren de herencia deudas que bueno, pues en las cuales no tuvieron decisión. Entonces, todo esto también va en miras de una planificación financiera familiar, donde sí, pues como padres tenemos responsabilidades con nuestros hijos, sin embargo,
cada uno tiene su vida y toma sus decisiones y tampoco les podemos poner como un impuesto que tengan que seguir pagando ellos el resto de su vida. Entonces, como que en mi caso, pues pienso que los niños, desde que tienen cierta conciencia, hay que hablarles de dinero. Hay que hablarles de la situación, o sea, esta es la situación y no te puedo comprar tal juguete cada vez que vamos a mi hijo. Yo cuando vamos al supermercado, o sea, antes de bajarnos del carro, no te voy a comprar nada, no te voy a comprar nada, porque pasamos, los supermercados muy dinámicamente tienen un pasillo completo lleno de carritos de dinosaurios, de cosas, entonces él ya directo va para allá. En la caja ponen los Hot Wheels. Exacto. He caído en la tentación. Los Hot Wheels. Y son baratitos, te cuestan unos $50, $2 y uno termina comprando el Hot Wheels. Ya. Correcto. Entonces, bueno, pero mira tú qué curioso y qué bonito que a veces mi hijo me pide libros. Y ahí sí no le puedo decir que no. O sea, él sabe ya, me dice que bueno, cómpreme un libro. Mis desfases económicos son por libros. Sí. Todos bueno, justamente libros. también nos mencionaba el licenciado Mastino que él en sus tiempos de juventud apartaba los libros. Y yo hasta que me quedé como que, wow, yo me acuerdo que yo apartaba zapatos. Yo los apartaba con $5, los apartaba y tenía 2 meses para sacarlos. Y ahí veía cómo hacía en esos 2 meses y cuando me faltaban 4 o 5 días para terminar el mes y no había terminado, entonces, papá, me faltan $10, por favor. Pero él decía que él apartaba libros. Entonces, bueno, qué interesante porque, bueno, ahora vemos los resultados pues en la persona profesional que es y pues no nada más profesionalmente, sino la familia que tiene, ¿no? Entonces, este tema que vemos, la metamorfosis de Kafka, cuando lo analizamos como lo estamos haciendo, tú ves, o sea, que el tema económico era una raíz importante del problema. O sea, el hombre se convirtió en un escarabajo prácticamente huyéndole a la esclavitud que tenía en ese trabajo por la responsabilidad que sentía de tener que sostener una familia que era ingrata. Hasta cierto punto. No hasta cierto punto. Era una familia ingrata. Exacto, que quizás no se lo merecía. Es correcto, que en cuanto tuvo la oportunidad de deshacerse de él porque ya no les era productivo, no lo consideraron ni como un miembro de la familia, sino que dijeron fuera abajo. Exacto. Y es precisamente. Nayo, antes de continuar, vamos a recordarle a nuestros oyentes que pueden reportar sintonía para hacerse acreedores de un certificado gracias a nuestros amigos de la librería El Lector en Federal Mall. Estos números son el 775-0440, 775-0440 y por medio del WhatsApp al 6563-1437, 6563-1437. Continuamos por acá, Ana. Bueno, con esa presión financiera y esa presión de que tú tienes que ser responsable por las deudas de la familia, de alguna manera truncó los sueños dentro de la fábula de Gregor, mientras que en la vida real el personaje real, nuestro autor, fue de alguna manera truncado por su mismo padre al decir no vas a estudiar esto, quieres apoyo financiero, no tienes la posibilidad, tú no sabes hacer más nada, toda la vida se te ha mantenido, yo quiero que seas abogado, no vas a estudiar arte y filología, no me importa por qué año la llevas, vas terminando, no importa, no vas a terminarla, te vas a abogacía. Y ahí entonces nuestro autor no deserta de sus sueños de ser escritor porque al final lo termina siendo y a finales de su vida no publica él, sino que le pide a un amigo destruye mis escritos y este amigo es el que dice no, a mí me parece, un día se sienta a leer, lo imagino yo diciendo, hombre, ¿por qué quieres que vote esto? Vamos a ver si algo de esto sirve. Y dice, no, aquí hay algo interesante. Fue póstumo, ¿no? Es correcto. Las publicaciones. También hablábamos en otras sesiones de estos viernes de lectura sobre la obra póstuma de Gabriel García Márquez. Entonces, en agosto nos vemos. Yo siento en agosto nos vemos como cercana, porque yo viví en la época que también vivió García Márquez. Yo lo veía en sus entrevistas, no lo conocí, pero lo veía en sus entrevistas, entonces ya tú sientes como que, ok, compartimos tiempo, espacio. No es lo mismo que Kafka, que Becker, que otros autores que pues vivieron en otra época y uno no lo siente como tan cercano, pero sí hubo algo en común entre Kafka y García Márquez, que es que ambos dijeron, esto no va a salir a la luz, esto no se va a publicar. En el caso de García Márquez, porque él pues por sus temas de salud sentía que esa obra no tenía la calidad de la firma García Márquez. Entonces dijo, a las finales no la terminé de escribir, desecha eso.
Pues algo más o menos parecido fue con Kafka, que bueno, no sé bien el contexto, no sé si tú lo sabes, pero él como que de alguna otra manera no tenía por qué ventilar los trapitos al sol. Correcto. Y al final fue un amigo quien lo terminó haciendo y se le agradece al amigo porque nos regala ahora la oportunidad de estar aquí conversando de ello y de aprender mucho de los distintos escritos de Kafka, que no es solo uno, y son todos de la misma naturaleza, fascinantes. Nuestro querido autor fallece a causa de tuberculosis. Muy común en la época también, lastimosamente. Vivió hasta que lo alcanzó un bacilo de Koch. Correcto. La Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculosis que ataca los pulmones, puede extenderse hasta riñones, sistema nervioso central y demás. Acabó con nuestro querido autor. ¿Cuántos años tenía al morir? Desconozco el dato. Ajá. Desconozco el dato. Bueno, por ahí tú tienes la fecha de nacimiento y de defunción. No, tenemos la de nacimiento, no la de defunción. Okay. Queda de tarea para todos los oyentes. Bueno, y si algún oyente sabe, o bueno, que se me fue Verónica, que de una vez busca todo en San Google. Pero sí, la tuberculosis se llevó muchos escritores de esa época. Sí, o sea, era algo bastante común. Y generalmente pues no pasaban de los 50 años. Resalta aquí la importancia de la BCG, tenerla en el esquema de vacunación. Como buena ella, científica del área de salud, Nayua estudia medicina, así que bueno, ahí nos mete su comercial de que tengan su esquema de vacunación completo. Es importante. Bueno, no encontró rifampicina el pobre, así que se nos fue y nos deja todas sus enseñanzas. Dentro de él me encanta resaltar el existencialismo que plantea, la forma existencial, porque no es lo mismo hablar del existencialismo como base. El existencialismo de Camus no es el mismo existencialismo de Kafka. Uh-huh. Y es que este plantea un halo de misticismo y de añoranza, se me asemeja mucho al nihilismo. Uh-huh. Es como tiene un halo de añoranza y de tristeza, pero a la misma vez romantizando. Soledad, quizás. Romantizando de alguna forma estas cosas de la vida que nos parecen desconocidas y que nos crean angustia. El existencialismo es, dicho sea de paso, un concepto que se maneja bajo la realidad se impone ante cualquier cosa. Esto es lo que plantea el existencialismo uh-huh. como tal. Y es importante diferenciarlo del pesimismo propuesto por Gottfried Leibniz, matemático, eso nos da una idea. Matemático, claro, tenía que ser matemático el inventor del pesimismo. Se diferencia del pesimismo porque precisamente mientras que el existencialismo se aferra a que las cosas pasan y ya está, todo es la realidad, puede ser un suceso o acontecimiento asociado a un patrón de otros o no, pero es un suceso y ya está. Para él no existe ni bueno ni malo. Uh-huh. Y es lo mismo que plantea Kafka en su obra. Aquí no existe ni bueno ni malo. A él le parecía que no quería ir a trabajar, pero nunca dijo que le parecía bueno o que le parecía malo. Uh-huh. Ante todo esto se muestra una frivolidad, un bloqueo emocional, digo yo, que tenía el pobre Gregor, en el que no entiende bien cómo sentirse. Y es algo que trasciende el cómo me siento, cómo no me siento, se transpola más bien a un ni siquiera siento. Uh-huh. Y me desconecto. Pues. Es correcto, es un estado de desconexión al que se llega, pero tiene cura. Dicho sea de paso, posteriormente nuestro querido Frank, el doctor Víctor Frank, psicoterapeuta, psiquiatra, médico y psiquiatra, después inventa la logoterapia que sirve para tratar a pacientes que pasaron de existencialistas a deprimidos. Wow. Es que a veces, o sea, tengamos en cuenta pues la situación histórica, geográfica que vivía él. A veces la realidad era cruda, la realidad era fuerte. Entonces era muy fácil, pienso yo, pasar la línea entre lo que es real y lo que es pesimista, porque las circunstancias eran desfavorables. Es correcto, y por eso hago mención de la definición de los términos y diferenciación de las mismas, porque no es lo mismo existencialismo que pesimismo, y resalta precisamente en esta obra una visión existencialista en la cual no se tiene una idea del sentir del personaje, porque no se manifiesta dentro de la obra, sino que se narra todo
como si fuera una serie de acontecimientos que no tienen por qué tener un contexto o generar una reacción. Y es precisamente la sensación que le deja a quien lo lee, esta sensación de no sé qué acabo de leer. Exactamente. Y bueno, ahorita, después de la pausa, vamos a conversar sobre mi opinión, que exactamente fue lo mismo que tú acabas de decir. Vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las personas que hacen posible que Entre Poesías y Poetas llegue más cerca de usted. Y al regresar, seguimos conversando con Nayua sobre la metamorfosis de Franz Kafka. Así es, amigos, continuamos aquí en Entre Poesías y Poetas en la radio. Estamos conversando con Nayua, una lectora asidua que ya nos ha acompañado anteriormente. Anteriormente estuviste con El Principito, una obra totalmente distinta. El Principito lleno de magia, lleno de sentimiento, de fantasía. Y bueno, ahora ella misma, por su propia decisión, pues quiso traernos la metamorfosis de Franz Kafka. Y antes de irnos a la pausa, Nayua, estábamos hablando de ese sentimiento, ese sinsabor que te deja cuando terminaste de leer la obra. Yo en lo personal, exacto, yo dije, ¿pero qué es esto? Y yo decía, yo estaba en un club de lectura donde hay personas muy cultas, que leen mucho, que tienen, o sea, están periodistas, filósofos, profesores de literatura, de lengua, y yo digo, ¿por qué a esta gente le gusta esto? O sea, ¿por qué esta obra es tan famosa? Porque, y lo hablábamos fuera de micrófono, bueno, yo sí soy una persona pues como muy sentimental, muy apasionada, muy por las artes, y yo estoy acostumbrada pues a una literatura que tenga sentimiento. La poesía pues obviamente tiene mucho sentimiento, sea bueno, sea malo, pero sí lo marca, que fue lo que tú estabas hablando, la nostalgia, el añorar algo, el contemplar un atardecer. O sea, yo estoy acostumbrada a eso, y cuando yo leo esta obra que es como tan fría, o sea, como tan blanco y negro, y al principio que leía que el hombre se convirtió en un escarabajo, se me vino a la mente como el Spider-Man, que lo picó una araña y entonces se convirtió en araña, y esa no es como que mi literatura favorita. Entonces yo, igual, lo que acabas de decir, ¿qué es lo que he leído? O sea, me quedé como en un espacio en un tema de shock. Y luego, pues viene, o sea, hay un tiempo de reflexión para entonces caer en cuenta, y viene lo que tú también nos has traído a colación, que es, ¿qué estaba pasando este hombre cuando escribió esto? O sea, ¿cuál es el contexto que hay detrás de esta obra? Es correcto. Es todo lo que ya hemos hablado, el contexto, parte de cómo podemos tomar la obra de manera filosófica para poder analizarla de una manera muy superficial. Y precisamente vamos ahora con los sentires. Es interesante y sí causa la misma sensación incluso en personas. Yo no es que esté muy diestra en el tema, pero ya había leído algo de Orwell, La Granja, 1984, El extranjero de Albert Camus. Ya tenía como un pie en el existencialismo y en todo este tipo de literatura que surge precisamente en una Europa con el nazismo en auge. Este es el mejor ejemplo de que en Panamá sí se lee, porque Nayua habla con una propiedad. Nayua tiene 20 años, ¿cierto? Correcto. 20 años, y usted mire cómo ella habla con propiedad de autores, de términos, de épocas. O sea, definitivamente, y se nota mucho en tu léxico y en tu presencia, que la lectura ha estado presente en tu vida. Así que para eso es que dicen que no se lee, que no sé qué. Leemos. Aquí está Nayua para decirnos lo contrario. Verónica, ¿nos ayudas con algo? Porfis, ¿cuántos años tenía Kafka cuando murió? Yo digo que debe tener menos de 50. Sí leemos y debatimos. Exacto. Que este programa es ejemplo de ello. Sí, claro, leemos que sí. y hacemos debate y tertulia y como le queramos llamar al análisis de estas obras. Y este sentimiento precisamente es producto de que nosotros 40 años. Sí. Muy buenos días para Nadia, ¿verdad? Nayua. ¿Cómo? Nayua. Nayua, qué nombre tan exótico, ¿verdad? Ella, toda ella es. Variantes. Sí, en efecto, Franz Kafka falleció un 3 de junio del año 1924, 40 años tan solo tenía, al momento de su deceso. Es lo que comentábamos, en la época se daba mucho la tuberculosis, lastimosamente, que era una enfermedad pues que abarcaba mucho de los órganos vitales del cuerpo, los afectaba, y muchos morían como a esa edad. Por lo menos Becker murió a los 34 años,
y así sucesivamente. Los que no se suicidaban terminaban muriendo por alguna... Historias en arte, sí, los que no se suicidaban. Sí, es cierto. Terminaban pues con alguna enfermedad de estas pues bastante crueles y generalmente en un estado económico deplorable. Correcto. Bueno, nos seguías diciendo tú los términos de los autores y del existencialismo. Sí, precisamente el existencialismo, a pesar de que deja este sentimiento, y no lo deja solamente en personas que no tengan como base o que estén acostumbradas a otro tipo de literatura, que siempre es interesante cambiar de género. Sí. Cuando tú eres lector asiduo de un género específico, es muy difícil cambiar de género porque ya estás acostumbrado. Y cuando empiezas a incursionar tienes tus sinsabores, pero no. Contrario a ello, Kafka siempre deja el mismo mal sabor. Siempre. Exacto, no es un autor que agradable, que tú dices, bueno, estoy pasando un mal día, voy a leer Kafka. No es en ese momento. Estoy pasando un mal día y voy a leer a Kafka para empatizar con alguien, porque creo que alguien puede llegar a sentir la misma cantidad de miseria que yo siento ahorita. De hecho, empatizando. Perdona que te interrumpa, de hecho, muchos portales lo describen como un autor atormentado. Sí, bueno, la época, volvemos a lo mismo, la época en la que vivió siendo judío, todo eso se manifiesta en su obra. Es correcto. Y precisamente siento que se aclama tanto este tipo de literatura porque es fácil empatizar con ella en los momentos grises de nuestras vidas. Porque todos tenemos momentos blancos, negros, pero en la vida hay grises. Y esos grises que a veces no sabemos cómo definir, que no sabemos cómo tomar, que no sabemos por dónde tomar, son precisamente los que nos regalan estas maravillosas obras y nos permiten interactuar con un autor que murió hace 100, hace 200, hace 300, hace la cantidad de años que sea, nos permite sentirnos en cercanía con él, que como decíamos con Gabriel García Márquez, se siente una cercanía, porque uno dice, no, pero si eso fue no hace mucho, si hace poquito estaba vivo. Sí, exacto. Y uno siente que hasta lo conoció. Uno siente una cercanía, uno dice, no, este es de los míos. Exacto. Aquel se murió hace 200 años, este no. Pero la cercanía... Exactamente eso es lo que a mí me pasa. Yo tuve la oportunidad de ir a un museo en África. Y yo sentía que, a pesar de que todo inició allá, los museos son de una historia bastante reciente. Entonces el museo te hablaba de Fidel Castro, de Nelson Mandela, y yo dije, ok, pero si esta gente yo la conozco. O sea, yo me sentía como que ellos estaban vivos en ese entonces. Entonces yo digo, bueno, qué museo tan actual, qué museo tan moderno, porque pues cuando vamos acá, pues sí, es la temática, o que sea cosas que han pasado hace 100 años por lo menos. Y 100 años es poco, a veces hace 400 años. Entonces, es interesante, pues, cuando tienes esa cercanía con un personaje de la historia, con un autor, alguien de la literatura, porque tú como que te apropias un poco de los textos, de la idea, ¿no? Correcto, y con él no se empatiza a través de la alegría ni a través de estos otros factores, sino que se termina empatizando con él y creas tu vínculo con el lector. Yo cada vez que estoy leyendo una obra de alguien, nunca digo que estoy leyendo a fulano o a sutano, yo siempre digo ando en amoríos con. Wow. Yo ahorita ando en amoríos con / autor. Okay. Ahorita ando en amoríos con, o ahorita estoy conversando con. Porque hasta cierto punto la lectura es una forma de conversación, siento yo. Es una forma en la que el autor nos expresó todo lo que nos iba a expresar, o quizá no, pero nos expresa una idea y nosotros tenemos la capacidad de responder ante ella. Ahora que la persona vaya a enterarse de lo que estamos pensando, pues eso son otros 500 pesos, pero es una conversación con el autor. Y esta conversación, este punto de conexión, se alcanza precisamente a través de las situaciones grises de nuestras vidas. Ese hoy no me fue bien y no me siento tan bien, pero o sea, me recuerda mucho a una obra de Kafka, me recuerda mucho a una obra de Camus. Siento que la forma de crear un vínculo con el autor, y es interesante ver cómo todas estas situaciones se ven reflejadas en nuestra vida diaria. Esto no es ajeno a nosotros, no solamente el tema de la economía, de Gregor manteniendo a su familia, sino el sentimiento como tal, el vacío existencialista, no es ajeno a nosotros. Todos pasamos por este tipo de circunstancias. Creo que todos hemos pasado por un punto en el que estamos tan agobiados por las responsabilidades que tenemos
que se nos olvida sentir. Porque eso es esto, de eso trata el existencialismo. ¿Es una persona o es más bien un sentimiento? No es un sentimiento, corrijo, es más bien un pensar o una forma, un estilo de vida en el que el ser humano olvida cómo sentir. Y no sabe qué sentir, no siente porque olvidó que podía, que tenía la capacidad. Eso pasa mucho, también he escuchado terapeutas del área de la psiquiatría cuando tratan a personas que han sido víctimas de trata de blancas, prostitución, este tipo de cosas, que ya llega un punto en el que no es ni maltrato ni placer, simplemente no hay nada. La normalización del ultrajo. El vacío existencial, el vacío en todo. Entonces, yo siento que todavía cuando una persona, es feo lo que voy a decir, pero cuando una persona todavía siente dolor, todavía no está perdida. Todavía se puede, pero cuando ya tú no sientes nada, cuando ya te da lo mismo todo, entonces ahí sí es un tema como que preocupante. Ya lo dejamos pasar. Verónica. Les tengo un dato, no sé si lo ignoraban, pero lo acabo de encontrar. Dice que Kafka, que tenía una pésima relación con su padre. Imaginamos que por eso, de cierta manera, dentro de la obra, su padre mata al autor, obviamente, al personaje, exactamente, de esta obra. El mayor de 6 hermanos, Frank, tenía una relación muy mala con su padre, tanto que a los 36 años le escribió una carta de 100 páginas explicando los sentimientos negativos que tenía hacia él, titulado Carta al Padre. Lo sentimos por Kafka, pero esa mala relación fue una influencia muy clave para sus obras. Bueno, cuando él creó Metamorfosis fue en el año 1915, ¿correcto? Entonces, obviamente, estamos hablando de 36 años, 9 años entre toda esta situación, y obviamente se vio bastante influenciado para la generación de esta Metamorfosis. Bueno, y una carta de 100 hojas tenía mucho que decirle, tenía mucho ahí acumulado como para poder expresarle, ¿no? Y bueno, y abriendo un poquito el compás, eso también es como para que los padres se hagan un análisis, ¿no? ¿Qué tipo de padre estoy siendo? Estoy siendo un padre como el de que mi hijo me escribiera una carta de 100 páginas. ¿Agradeciendo exacto, o sea, o reprochando? Sí, es interesante también uno como padre, como madre, como adulto, plantearse de qué manera está influyendo en sus hijos, en la persona que está cerca de ti, pues que una persona que en teoría o debería ser que tú decidiste traer al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos influyendo? Me encanta el debería. Debería, sí, porque sabemos que no en todos los casos es así, pero bueno, es ese tema, ¿no? Nos lleva también a reflexionar cómo estoy influyendo yo en mis personas cercanas, no necesariamente en los hijos, puede ser también cómo influyo yo en mis padres, también ahí está la situación contraria, los hijos exigen tanto a los padres o se creen con el derecho de tenerlo todo y entonces vemos a los padres pues trabajando como un burrito de carga para tratar de mantener un estilo de vida, y eso también lo decía el licenciado Mastino, que la gente que está dentro de una situación económica complicada, parafraseando, y no es una frase de él, es una frase muy común, compran cosas que no necesitan con el dinero que no tienen para impresionar a gente a las cuales no les importan. Entonces vivimos como en un ciclo difícil de salir, y también pasa eso contrario, pues el hijo que exige o sobreexige a sus progenitores y los lleva prácticamente a estar en una esclavitud por mantener un estado. Es correcto. Y al final siento que nuestro personaje estaba pasando por burnout. Sí, estaba quemado. Correcto, ya él estaba saturadísimo, estaba quemado, y es parte de lo que me gustaría o de lo que quería abordar hoy, y es el burnout. Cuéntenos un poquito a la audiencia de qué se trata ese término. Tú eres la invitada de los términos, porque nos traes puros datos curiosos. A ver, okay. Burnout. Si nos podrían ayudar con la definición tal cual, la definición textual. Ajá, la definición del diccionario. Correcto, la definición del diccionario. Yo lo conozco en español, la traducción literal, estás quemado. Estás quemado. Ya. ¿Tal cual? Sí. Tal cual. Burnout hace referencia, el síndrome de burnout hace referencia a cuando estamos demasiado saturados
por un periodo de tiempo específico nos encontramos tan saturados que llegamos al punto límite de nuestra capacidad física y mental. Ya llega un punto de agobio que se vuelve permanente y es una respuesta al estado de alerta constante al que has estado expuesto. Por ejemplo, estudiantes universitarios que tienen que estar expuestos a un periodo de estudio bastante agobiante y, de hecho, dato interesante, yo ahorita lo estoy observando en mi salón. Nosotros mi grupo viene de semestres sin vacaciones, prácticamente, de 2 semestres sin vacaciones, o de 2 semestres en los que nada más se nos han dado 7 días de vacaciones y vuelves y regresas, y estamos dando materias muy pesadas, y se observa en la población en general, se observa un decaimiento del estado anímico fascinante. Pasa de ser algo triste a ser algo fascinante, porque tú te preguntas cómo tanta gente en un mismo lugar puede estar tan desanimada. Con esa misma tensión, ¿no? Es correcto. La mente necesita un descanso. Bueno, ya textualmente el término, dice por acá, el síndrome de burnout, también conocido como síndrome del trabajador quemado, es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se produce con el estrés laboral crónico. Se presenta como agotamiento emocional, despersonalización, disminución del desempeño personal, ansiedad, hipermotividad, depresión, irritabilidad, pérdida de apetito, etcétera. Y estos son algunos de los síntomas que expresa una persona con burnout, pero no lo es todo. Puede iniciar, o yo he visto que inicia usualmente con, no llega tanto, comienza con un, no quiero hacer esto, pero no quiero hacer esto por una razón mayor. Ya viene como una incapacidad, como la incapacidad de Gregor de levantarse de la cama, así. Ya pasa de ser un sentimiento de qué pereza ir hoy a trabajar o qué pereza ir hoy a estudiar, a no sé ni cómo me voy a parar. Y ya cuando pasa o trasciende esa línea, siento que ya es un punto preocupante. Y es interesante ver cómo muchas veces tenemos dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestro ambiente, personas que están pasando por estas situaciones. Tenemos a pequeños Gregors y no nos damos cuenta de que son pequeños Gregors, porque estamos tan mentalizados a tener que ser productivos que se nos olvida por completo en algunas ocasiones sentir, y que las personas que están a nuestro alrededor están tan saturadas también, tan agobiadas con el mismo esquema, que son incapaces de ver que a mi lado tengo una persona que probablemente está sufriendo, que no tiene o que necesita, por así decirlo, un apoyo, o necesita ser rescatado. A veces las personas quemadas necesitan ser rescatadas. Sí, y pasa también entonces que se desarrolla otro fenómeno que es el individualismo. O sea, no voy a ir yo a tenderte la mano a ti porque es que resulta que yo también estoy a punto de quedar igualito que tú, entonces mejor no me uno contigo porque me hundo más rápido. Y viene también lo que en otra sesión estuvimos hablando, y me encanta que ya los viernes de lectura se van uniendo uno con otro. Estuvimos hablando de la autora psiquiatra, que creo que ya te la mencioné también, Marian Rojas Estapé. Ella tiene un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina. Entonces dice que cuando estamos en esta situación, o sea, excelente, uno tiene que pues convivir con personas chispa, como decirlo de alguna manera. Y yo siempre que escucho el término Encuentra tu persona vitamina, me acuerdo de un compañero de trabajo que tuve hace mucho tiempo, que siempre andaba con una risa, que siempre le encontraba un chiste a todo, que hacía como que... Y a veces uno como que, oye, ponte serio, pero de verdad que te sacaba del esquema de quemado donde estabas, porque salía con algún tema, con alguna cosa que uno no se imaginaba, y esa salida en ese momento era como que tan precisa, ¿no? Ok, o sea, desconecta, deja de pensar, desconéctate. Pero les cuento algo de las personas vitaminas. Generalmente cuando son así, son personas que han pasado por situaciones tan difíciles que en su momento nadie los acompañó, y ellos quieren estar de alguna manera para otras personas. Por eso es que cuando yo les pregunto a las personas, oye, ¿cómo estás? A mí me desanima un poco cuando me dicen, ay, aquí pasando. Ahí vamos. Tienes que agarrarlo con actitud a pesar de las circunstancias, porque todos estamos pasando por diferentes situaciones, y si bien no les voy a expresar la clásica, tienes que poner de tu parte, como se le dice a las personas que quizás estén pasando por depresión, sí se tiene que entender que tu estado de ánimo, sin duda, mejorará también tu estado emocional. Porque si pones una actitud así toda negativa frente a algo que ya de por sí lo es,
entonces no te estás ayudando de ninguna manera. Hay que ser un poco más optimistas con uno mismo. Mira que eso me recuerda a Verónica, bueno, eso no lo leí en un libro, lo vi en la película pues que cuenta la vida de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Él fue preso político muchos años en una situación de verdad deplorable, y una de las pocas consideraciones que tenían con ellos era por una sesión con un médico, con una psiquiatra. No sé exactamente qué especialidad tenía el médico, pero en la película la actriz que hacía el papel de la doctora era tan determinante que ella en un momento, o sea, un preso político no sabe si vas a salir de ahí, las condiciones totalmente deplorables, y ella lo miró a los ojos y le dijo: agárrate de algo, busca de qué agarrarte, pero agárrate de algo. Ella no sabía de qué, ella no sabía si iba a ser un recuerdo, si iba a ser una ilusión en el futuro o qué sé yo, pero bueno, veamos pues lo que pasó después con la historia. Llegó a ser presidente de la República y bueno, en mi opinión, uno de los presidentes pues más respetados de Latinoamérica, querido, cada vez que sale todavía pues en televisión, a mí me encanta verlo, la manera como habla siempre tiene un mensaje como de tanta paz, como de apaciguar. Definitivamente él se agarró de algo que lo hizo salir pues de esa situación en la que estaba, y una vez salió literalmente de la cárcel y de ese entorno negativo, dejó el pasado atrás y de aquí para adelante. Y es lo mismo que pasó con Nelson Mandela. Una vez que sales de esa situación deplorable, dejas el pasado atrás y de aquí para adelante. No fue lo que pasó con Kafka. No. No fue lo que pasó con Kafka. A él no le pasó, desgraciadamente no tuvo la oportunidad de pasar por el mismo proceso, y es importante reconocer este tipo de actitudes incluso en nosotros mismos a tiempo para poder tratarlas. Creo que es muy importante. En la actualidad siento que se está normalizando mucho la terapia, y eso me encanta. Sí. Se normaliza mucho el uso de la terapia psicológica, es que tengo cita con mi terapeuta. Ajá, o tengo que ir con mi psicóloga, o hablé tal cosa con mi psicóloga, o mi psicóloga me dijo tal cosa. Ya no es un tabú. Bueno, todavía hay, porque yo cuando lo digo, la gente se me mira como que, ay, va al psicólogo. Sí. O sea, como que, ay. Sí. pero yo siento, mira, que a veces uno hace hasta una labor social, y es una experiencia propia, ¿no? Yo a veces, así como tú le dices, no, que no puedo esa hora, porque esa hora tengo cita con el terapeuta, y al rato, ponte que 2 semanas, qué sé yo, me escriben: oye, pásame el teléfono, pásame el contacto de tu terapeuta. Oye, tú mira, ¿tú crees que tú me puedas decir? Y o sea, hay gente que tiene la necesidad, y cuando tú dices abiertamente que tú vas y que no hay ningún tipo de problema, entonces como que rompen ese hielo y tienen la confianza de decirte, pues, pásame el contacto, ayúdame, o ese tipo de cosas que siento que es importante. Muy importante para no terminar como Kafka. Exacto. Muy ese es el mensaje de hoy. No termine como Kafka. No termines como Kafka. Es muy bonito el existencialismo como corriente filosófica, el ver cómo a veces podemos empatizar con estos sentires, y a veces describe lo que sentimos, pero cuando se convierte en un estado permanente no es positivo, y es importante aprenderlo a identificar para tratarlo. Y sí, precisamente eso de la normalización de la terapia y el estoy en terapia o mi terapeuta me dijo tal cosa, creo que es muy bonito y deberíamos seguirlo normalizando. Exacto, sí, y bueno, pues también está todas estas lecturas, estos viernes de promoción de lectura que cada vez están teniendo como más auge, pues también sirve para eso. Comentemos sobre, ¿tú qué opinas de esto? Yo qué opino de lo otro, investiguemos sobre autores. Mira que otro autor que también un libro que leí que me llamó la atención, se llama Los secretos de mi padre, que es de Barack Obama. Y ese libro pues también el padre de él con una historia particular. Ese libro está muy bueno, vas a tener que leerlo y nos lo vienen a comentar. Los secretos de mi padre. Pues sí, también hubo una realidad no muy positiva, pero también hubo como que ok, esta es la realidad de él, y yo seguiré por mi lado y tomaré mis decisiones y tendré otros resultados. Analicemos daddy issues. Exacto. Analicemos daddy issues, que dicho sea de paso, los mommy daddy issues son muy determinantes en la vida de una persona y siempre salen a relucir. Es una cosa muy interesante cómo siempre salen a relucir. Pueden salir a relucir de maneras interesantes, como por ejemplo con obras literarias o con personas exitosas,
o pueden salir a relucir de las peores maneras. Exacto, sí, es un tema que no, al que no estamos ajenos. Verónica, ¿nos cuentas cuántas personas reportaron su sintonía? Por supuesto que sí, un número del 1 al 5. ¿Nayo? ¿Eres? Hoy es 6, así que será 5. 5. Saludos para la señora Carolina González, que es la persona que el día de hoy se ve favorecida con este premio. Recordemos, cada premio que se entrega todos los viernes puede ser buscado en la librería a partir del próximo lunes en adelante. Exactamente, así que pues muchas felicidades a partir del próximo lunes. Entonces puede acercarse a la librería El Lector en Fe del Almol para canjear este premio de un certificado de regalo para que usted elija el libro que usted quisiera leer, y ojalá que estas personas que se están ganando su certificado de regalo en algún momento las tengamos acá comentando los libros y aportando también a toda la audiencia que nos escucha día a día en Radio Chiriquí 103.3 a través de este programa Entre Poesías y Poetas. Nayua, estamos pues llegando al final del programa. Danos como una reflexión final con toda tu esencia. Aplicaremos la navaja de Occam. Ay, mira, esa aplicaremos la navaja de Occam. Occam era matemático, no sé si estoy pronunciando mal su nombre, me disculpe el difunto. Era matemático y sostenían firmemente que en ciencias todo debía ser exacto, debía ser tan exacto y tan bien sintetizado que debía entregarse de la manera en su forma más pequeña posible. Uh-huh. Si vas a hacer un escrito de 100 páginas, piensa si lo puedes dar en 2 páginas. Okay. Es correcto, le encantaban, él era partidario de los resúmenes. No me hables aquí el montón de tonterías, no me des 20 vueltas, me dices lo que es. Uh-huh. Y aplicando la navaja de Occam, no termines como Kafka. Excelente, este es el mensaje. La conclusión del día de hoy, no terminemos como Kafka. Excelente mensaje el día de hoy. Atención a la salud mental y leamos mucho, analicemos mucho, empaticemos en nuestros momentos de dolor, que es importante para el proceso de sanación, pero aprendamos a reconocer dónde existe un límite. Yo veo a Nayua en unos 10 años como una excelente psiquiatra terapéutica, y ojalá no nos tengas que tratar a nosotros, pero si ese llega a ser el caso, seguramente vamos a estar... Y yo rescato algo que ella dijo fuera de micrófono: con la navaja elimina todo lo que de tu vida no genera algo, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Todo lo que está de más. Excelente, bueno, así llegamos al final de una semana más. La verdad es que aquí las semanas se pasan volando. Wow, la próxima semana tenemos pues preparado muchos invitados interesantes. Hay muchas actividades, así que usted pues sigue en sintonía de la programación que va a tener en adelante mi compañera Verónica Sánchez, donde hay pues muchas noticias también que están aconteciendo aquí en nuestro querido David, y pues también el acontecer nacional y internacional. Yo me despido y nos vemos el próximo lunes.